Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso momento. Te habla tu hermano evangelista Job. Hoy quiero compartir contigo una poderosa enseñanza aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 40 y 41. Dice la palabra: en el nombre de Jesús. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas enfocados en Cristo. Ese es el tema de hoy. Enfocados en Cristo. El Señor le dio una misión a sus discípulos y le dio instrucciones cómo era que ellos iban a predicar. Así que estos discípulos se mantuvieron guardando todo el tiempo el respeto hacia las demás personas, no importando la raza, no importando el color. Siempre le guardaban respeto hacia la persona, porque eso fue lo que ellos aprendieron del maestro. El maestro le dijo en Marcos 16:15, le dijo: y por todo el mundo y prediqué el evangelio a todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio del Señor Jesucristo se predica, pero nosotros no obligamos a nadie a convertirse, porque quien convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Ahora procuremos nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, llenarnos del Espíritu Santo, para que cuando prediquemos, las almas sean tocadas, sean impactadas por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Estos discípulos salieron a predicar la palabra, todos, pero dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban enfocados en Jesús. Cuando nuestro enfoque está en Jesús, donde quiera que nosotros vayamos, vamos a dejar huellas, vamos a dejar marcas, vamos a dejar testimonio. Aleluya, porque por ahí pasó un buen cristiano o una buena cristiana. Aleluya. Estos apóstoles comenzaron a predicar la palabra unánimes, juntos, pero nunca se desenfocaron de los que tenían que hacer como creyentes, como los primeros cristianos. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, oh gloria, que Jesús dijo: yo le he dado potestad a ustedes para que vayan por todas las naciones y le prediquen. Ahora, yo le quiero decir algo: cuando ustedes prediquen, cuando lo mandó de 2 en 2, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo. Pero en ningún momento Jesús le dijo: a donde no lo reciban, envíenlo al infierno. No. En una ocasión le dijo uno a Jesús: Señor, fuimos y predicamos en una ciudad y no nos recibieron. ¿Qué hacemos? ¿Lo prendemos? Y Jesús le dijo que no lo prendan. Es decir, Jesús le está dando una enseñanza a los discípulos y le está dando a entender que el evangelio la gente lo iba a recibir, no por obligación ni porque le metan temor a la gente, sino porque debería de ser tocado. Deberían de ser tocadas las almas cuando la palabra de Dios fuese predicada. Oiga, la palabra de Dios es viva y eficaz. Son más cortantes que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y aún discierne los pensamientos. Eso hace
la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Dice la palabra que grandes señales y maravillas hacían los apóstoles, y que por la imposición de las manos muchos eran sanados de diferentes enfermedades. Muchos iban con espíritus inmundos y eran sanados. Otros iban paralíticos, eran sanados. Otros iban ciegos, eran sanados. Otros iban sordos y eran sanados. ¿Por qué eran sanados? Porque estaban tocados por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Así que enfocados en Jesús, y no seamos como los escribas y como los fariseos, que los escribas y los fariseos siempre viven mirando la condición del otro, cómo el otro viste, cómo el otro habla, por si se equivoca, para juzgarlo, para burlarse de él. No seamos así. Jesús le dijo, mire, a los escribas y los fariseos, deben de quitarse primero ustedes la viga que está en sus ojos antes de quitar la ajena. Le está enseñando a los discípulos que para ellos quitar la viga de otro, deberían primero quitarla de ellos, deberán ellos primeramente limpiarse. Eso es lo que nos está dando a entender a nosotros a través de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Jesús le enseña a los discípulos, duró estos 3 años dándole instrucciones cómo era que ellos iban a predicar de una manera decente. Prediquen no rechazando a nadie, no ofendiéndole a nadie. Y el hecho de no ofenderle a nadie no significa que no le diga la verdad, porque cuando tú le dices la verdad a alguien, tú no le estás ofendiendo, tú le estás diciendo la verdad. Y el Señor Jesucristo, cuando predicaba en su ministerio, le decía la verdad a todo el mundo. A todo el que merecía decirle algo se lo decía, pero él lo hacía con sabiduría, y todo el mundo se quedaba admirado. Muchos lo tentaban para ver cómo él reaccionaba, y él reaccionaba de una manera sabiamente, y la gente se quedaba atónitos. Oh, gloria. Entonces, nuestro enfoque todo el tiempo como cristianos debe de ser en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es quien lo llena todo. Cristo Jesús es el que sana, es el que salva, es el que sana las heridas de los corazones. Por eso le digo a mis hermanos en este día de hoy que nos enfoquemos en Jesús. Olvidémonos de la dominación, olvidémonos de la religiosidad, de estar juzgando y condenando a otros. No, dejémonos de eso y vamos a enfocarnos en Cristo Jesús. Si nos enfocamos más en Cristo, muchas almas se van a convertir y van a venir a los pies de Cristo. Dice que cuando el evangelio fue predicado allá en Samaria, un hombre llamado Felipe fue a Samaria a predicar por primera vez el evangelio de Jesucristo. Y mucha gente, al escuchar esta palabra, dice que fueron impactadas, fueron tocadas por el poder del Espíritu Santo, porque mientras él predicaba, muchos eran sanados, muchos fueron tocados por el poder del Espíritu Santo, al ver cómo estos hombres que no eran de letra, que no eran tan intelectuales, pero que hablaban de una manera con mucha sabiduría. ¿Y quién fue que le dio esa sabiduría? ¿Quién fue que le dio esa ciencia? Fue Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso muchos se quedaban admirados, mirando a ellos, cómo ellos hablaban, cómo se expresaban, cómo les predicaban la palabra. Oh, gloria. Y muchos se convirtieron a Jesucristo. Y Pedro, en una ocasión, la gente pensaba que ellos estaban borrachos. Y él le dijo: nosotros no estamos borrachos, es que se ha cumplido en nosotros una promesa que dijo Jesús. Y fue que Jesús nos dijo a nosotros que no nos vayamos de Jerusalén, que esperemos la promesa y que nos quedemos ahí hasta que llegue la promesa, que es el Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron tocados por el Espíritu Santo, Pedro comenzó a predicar. Y en el primer mensaje que dio Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Dice aquí, dice que los que habían de ser salvos se añadían
el número de hombres como de mujeres. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día más de 3,000 personas. Fueron muchas las personas. Y Pedro predicaba la palabra, pero Pedro no estaba discriminando a nadie. Pedro no estaba mandando a nadie al infierno. Pedro no estaba juzgando al otro. Pedro estaba enfocado en Cristo, predicando a Cristo. Y como estaba predicando a Cristo, Cristo lo respaldaba, le daba el respaldo. Y por eso se convirtieron 3,000 personas en aquel lugar, porque fueron tocadas por el Espíritu Santo. En aquel tiempo no había bocina tan grande así como la que hay ahora. No había redes sociales como las que hay ahora. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba en ellos, que es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Y en el segundo sermón que Pedro da, que está predicando, oh gloria, aleluya, se convirtieron 5,000 personas. ¿Cómo estas 5,000 personas pudieron escuchar la palabra de Dios a través de Pedro? Un hombre que no era de letras, que no era un hombre profesional en letras, sino que era un hombre que se mantenía de la pesca.